Muy buenas tardes con todos y con todas. Bienvenidos a la sesión 269 de la Cátedra de los Jueves, programa de capacitación permanente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada, que puede ser seguida a través de todas nuestras plataformas, comenzando por nuestras redes sociales, el canal Justicia TV, que es el canal de los jueces del Perú, así como también la plataforma Zoom de la Academia de la Magistratura y el aula virtual del Poder Judicial. Saludamos a quienes nos acompañan el día de hoy, el integrante de nuestra comisión de capacitación, el juez superior Johnny Hans Contreras Cuscano, así como también nuestro distinguido expositor el día de hoy, el magíster Ronald Cárdenas Crens, quien va a exponer el tema el abuso de la jurisdicción. Comenzamos rápidamente esta sesión 269, dándole el uso de la palabra al doctor Johnny Hans Contreras Cuscano. Muy buenas tardes. Buenas tardes con todos, Guillermo, gracias Guillermo. Bueno, en primer lugar, es un alto honor y satisfacción estar presente en esta sesión 269, en el cual saludar también al expositor, el doctor Ronald Cárdenas Crens. Nosotros, a nombre también del presidente del Poder de la Corte Superior y de la Comisión de Capacitación, nos honra con su presencia a tocar un tema tan importante como es el abuso de la jurisdicción. Este espacio de capacitación se identifica por convocar a los mejores juristas y estudiosos del derecho, para que toda la comunidad jurídica nos enriquezcamos de los aportes que se dan en cada una de las sesiones y no hace sino buscar una permanente capacitación que va en la mejora de la administración de justicia en nuestro país. Tema por demás importante, el abuso de la jurisdicción. Recuerdo hace unos años, dentro de este proceso de aprendizaje, el doctor Luis Pázara señalaba de que cuestionaba lo mismo. Y todos los jueces sabemos la gran cantidad de procesos que tenemos y de cómo se recurre, y también tenemos la poca afluencia, en todo caso, a los medios alternativos. Sin más, creo que el experto nos va a dar las pautas necesarias en esta causa y vamos a estar atentos a su disertación. Muchísimas gracias. Muchas gracias al juez superior Johnny Hans Contreras Cuscano, integrante de nuestra comisión de capacitación. Antes de darle pase a nuestro ponente el día de hoy, rápidamente damos lectura a su hoja de vida. Ronald Cárdenas Crens es abogado, magíster en bioética y biojurídica, magíster en Derecho Civil, doctorando en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, doctorando en Derecho por la Universidad Pública de Navarra y la Universidad de Salamanca, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima, profesor de la Academia de la Magistratura. Ha sido superintendente de los registros públicos y presidente del Consejo del Notariado, miembro de la Academia de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, miembro de la Pontificia Academia para la Vida. Ha sido colaborador del diario Clarín de Argentina, ha sido corresponsal en el Perú de la revista Perfiles Liberales e investigación del diario El Comercio, así como también autor de diversas publicaciones. Adelante con nuestro distinguido expositor el día de hoy, Ronald Cárdenas Crens. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Saludo a los señores magistrados presentes en esta reunión y al público en general, siendo muy grato para mí poder participar en este evento, felicitando la preocupación y la inquietud del Poder Judicial por la capacitación. Creo que es una tarea permanente y es muy importante y significativo que puedan dedicar parte de su valioso tiempo a una tarea tan esencial como la capacitación. En junio de 2006, en el contexto de la 13ª Cumbre Judicial Iberoamericana, integrada por 23 países de Europa y América, entre ellos España, Portugal, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Cuba, República Dominicana, México, Uruguay y nuestro país, se aprobó en Santo Domingo, República Dominicana, el Código Iberoamericano de Ética Judicial, con la particularidad de haber sido elaborado por dos distinguidísimos juristas. Por un lado, Rodolfo Vigo, de Argentina, que hace solamente unos días estuvo aquí en un evento organizado por el Poder Judicial, y
Manuel Atienza de España, que no necesita pues mayor presentación, con el propósito pues de orientar el quehacer ético de la justicia iberoamericana. Entonces ambos emprendieron esta tarea y gracias a ellos contamos con este código tan importante para la región. Como señala Daniel Suárez, que es director de la Escuela Nacional de la Judicatura de República Dominicana, este código tiene una vigencia muy relevante que se manifiesta a través de la provechosa y fecunda labor consultiva que realiza la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, especialmente a través de sus dictámenes, que son muy relevantes. En tal virtud, la Escuela Nacional de la Judicatura del Poder Judicial de la República Dominicana, junto con la Comisión Iberoamericana de Ética Judicial, convocó hace unos meses nomás a un grupo de juristas de distintos países para publicar en forma comentada cada uno de dichos dictámenes, encomendándose a quien les habla y abordar el 17º dictamen de esta comisión, que trata justamente sobre el tema el abuso de la jurisdicción por el juez en clave ética. Aprobado el 6 de abril de 2022, el tema sobre el que justamente pues vamos a tratar en esta exposición, vamos a analizar el dictamen para ver sus aspectos más importantes a resaltar y también aquellos aspectos que pues pueda ser necesario, vía complementaria, considerar. El dictamen señala que la función judicial tiene dos dimensiones. Una vinculada con la jurisdicción y la otra con la gestión. Ahora bien, tanto en uno como en otro ámbito pueden darse los casos de abusos en la jurisdicción. Así las cosas, es esencial contar con una perspectiva ética, la cual se va a traducir, por cierto, en la garantía de principios como la independencia, la imparcialidad, la integridad, así como el cultivo de diversas virtudes. Y es importante aquí rescatar la necesidad y la imperiosidad en nuestros tiempos de promover una ética de la virtud, recordando al viejo Aristóteles. Y también en mención pasa revista a una serie de situaciones que deben afrontar los jueces en el ejercicio de sus responsabilidades, reflexionando sobre su comportamiento, las eventuales violaciones en las que pudieran incurrir los jueces de principios éticos o la falta contra virtudes morales, sin perjuicio de la responsabilidad administrativa, disciplinaria o penal que pueda tener un magistrado, así como con relación a los alcances del concepto del abuso de la jurisdicción. El dictamen señala que el fin del proceso es garantizar la aplicación del derecho, salvaguardar su certeza y reforzar la predictibilidad de la justicia como un servicio público, bajo el control efectivo de los jueces. Poder que, se entiende, debe ejercerse conforme a ley y pues evitando, por cierto, la arbitrariedad como una exigencia fundamental. Pero, expresa, citando Stiedel, existen amplios espacios a efecto de tomar decisiones sujetas solamente a un juicio de razonabilidad, en cuyo contexto es necesario recurrir a la sensatez, al criterio y a la ecuanimidad como una exigencia a fin de detener o evitar conductas abusivas. Un buen juez, creo que todos lo tenemos claro, debe poseer ciertas virtudes, como la templanza, evitar la intemperancia. El juez debe ser ecuánime, prudente, tener autocontrol y no incurrir en exceso. Ahora bien, el abuso de la jurisdicción afecta el comportamiento del juez en el proceso y alude al control que debe ejercer sobre todos los aspectos intervinientes en él. Es interesante mencionar que en España el Tribunal Supremo ha distinguido entre lo que es el abuso de la jurisdicción como un vicio improcedendo y el error en la decisión que sería un vicio injudicando. Es necesario, sin duda, promover buenas prácticas para lograr una justicia más eficiente, más transparente, optimizando la calidad del proceso. Ello, por cierto, siguiendo siempre con lo que nos plantea el dictamen, exige una dialéctica que comprende el ordenado alternar de los intervinientes en un proceso
como también la concatenación lógica y psicológica que vincula cada acto con su precedente, es decir, la exigencia de coherencia. Superados antiguos sistemas que presentaban al juez como un mero aplicador de la ley, reduciendo la administración de justicia a un sencillo silogismo, el desarrollo del derecho ha llevado a darle un mayor protagonismo al juez. Protagonismo que también va de la mano con mayores responsabilidades, exigiéndole a su vez más apertura y sensibilidad social. Ello, por cierto, además de la exigencia de respetar el debido proceso y de actuar como garante de los derechos de todas las partes, dándoles un trato equilibrado, más todavía cuando estamos ante situaciones de indefensión y diferencia de condiciones materiales. El juez debe tener un compromiso activo con el buen funcionamiento del sistema de justicia, ejerciendo su poder con moderación, asumiendo aquí una actitud fronética, recordando el viejo concepto de frónesis, de que los hablaban los griegos, que podría traducirse de alguna manera como la prudencia, evitando o sancionando las actividades dilatorias o contrarias a la buena fe que debe inspirar el proceso. Más todavía, el propio Código Iberoamericano dice que el juez debe mantener una actitud abierta y paciente para escuchar activamente nuevos argumentos o críticas, en orden a confirmar sus ideas o rectificar los criterios asumidos en un principio. Adicionalmente, debe procurar que los actos procesales se celebren con puntualidad y actuar con cortesía, que también es una virtud que hay que poner de relieve, ¿no? Costumbres que, sin embargo, son a veces extrañas en nuestras prácticas jurídicas, lamentablemente. Debe observarse en la comunidad iberoamericana, como algo interesante, el esfuerzo por concebir el proceso no solo desde su más estricta regulación, sino, como señala también el dictamen, que también ha encarecido las exigencias éticas de trato igualitario a las partes sin favoritismo, propiciando en ese sentido un debate sereno que debe procurar un tribunal en el ejercicio de su más exquisita autoridad moral. Hoy en día, el juez no solo requiere de un debido manejo de la técnica del proceso, sino también es una exigencia la óptica psicológica y aplicar el sentido común. Como director del proceso debe actuar con objetividad, teniendo cuidado de dirigir el debate sin convertirse ciertamente en parte de él. He de resaltar que no se trata solo de tener presente en las reglas del debido proceso, sino valores propios de su función, ejerciendo su labor de un modo digno, actuando con madurez, sensatez y siempre respetando las buenas prácticas. Pero ¿cuáles serían algunos de estos casos de abuso de jurisdicción para poder graficar más el concepto? Por ejemplo, cuando un juez delega tareas que le son exclusivas a él, ¿no?, en un colaborador o en otra persona, en un asistente, alguien que trabaja con él, ¿no?, incluyendo a veces, ¿no?, lo que es verdad escandaloso, hasta la solución de la litis, por ejemplo. Segundo, bueno, la búsqueda de las pruebas a favor de una de las partes, ¿no?, lo que va contra el principio de imparcialidad. Otro caso sería desconocer las reglas del principio de concentración y de inmediación, ¿no?, situaciones que a veces se dan por distintos factores, pero igualmente cuestionable. Propiciar dilaciones irresponsables e injustificadas, ¿no?, o en todo caso, pues ser indiferente a las maniobras dilatorias en las que no pocas veces incurren los abogados. También puede agregarse como otro ejemplo, incumplir con el deber de motivar las sentencias, ¿no?, en el tiempo requerido, ¿no? Además, es importante aquí ver no solamente el contenido, sino el tiempo, ¿no? Aplazar la lectura de las resoluciones fuera del plazo de ley. También podría agregarse otro caso más de abuso de la jurisdicción, asistir a la audiencia fuera del horario de la convocatoria, no tener consideración con la hora a la que ha citado a las partes, que es otro problema. Se cita al abogado una hora y se le hace esperar pues, un largo tiempo. Otro caso sería no proveer las notificaciones de los actos en el tiempo establecido por la ley, ejercer inapropiadamente el poder contra abogados, litigantes y público en general, en situaciones que pueden derivar en casos de abuso de autoridad,
El uso de facultades judiciales a veces para forzar acuerdos y transacciones más allá de lo que la ley señala. También puede agregarse aquí, como otro ejemplo, un comportamiento judicial incompatible con el temperamento y la imparcialidad que debe tener un juez. Adicionalmente, puede mencionarse aquí la denegación deliberada de derechos a los litigantes, actitudes extremadamente ritualistas, que es un problema muy serio en muchos lugares de nuestra región, el uso del poder para producir pruebas de oficio, usándolo para pedir pruebas de extrema complejidad, pruebas diabólicas, pruebas innecesarias o inconducentes, procurando postergar la toma de decisiones, yendo contra el principio de celeridad, ¿no es cierto? Otro ejemplo más, imponer una conciliación más allá del interés de las partes, presionándolas indebidamente para el efecto. Luego, bueno, diversas conductas abusivas que se dan a veces en las audiencias públicas, manifestando aristas de carácter no visibles en los procedimientos escritos, confundir autoridad con autoritarismo y atentar contra el debido clima en el que se debe desarrollar todo proceso. Todas estas conductas dañan, sin duda, el sistema de justicia y hasta pueden poner en riesgo el orden institucional. Atentan contra la ética, afectan la economía procesal, alteran la razonabilidad de los plazos y, además, la tutela judicial efectiva. Entonces, así las cosas, pues lo que se demanda de los jueces es un accionar responsable. Teniendo en cuenta que la confianza es un valor esencial en el ejercicio de la función que les está conferido y cumpliendo estrictamente con el deber de propender a una debida administración de justicia, ¿no? Lo que es esencial visto el proceso de la dimensión ética como también jurídica. Dentro de sus principios guía, señala el dictamen también, están la imparcialidad, integridad, transparencia, independencia, cuya integración es esencial para una justicia sostenible y respetable. También se hace mención a la capacidad de comprensión y de esforzarse por ser objetivo, evitando los prejuicios. Ahora bien, ¿qué hacer frente a los excesos del juez en el ejercicio de sus poderes? Bueno, se requiere acciones de corrección jurídica, pero también acciones de prevención y control ético. La moralización del proceso requiere que se respeten principios como el de economía procesal o el derecho a un juicio justo en un plazo razonable, debiendo darse esto no solo en la dimensión técnica correspondiente, sino con una finalidad clara de tutela efectiva. Asimismo, existen deberes éticos del juez ante las conductas abusivas, ya no de él, sino de terceros. Los ordenamientos nacionales en Iberoamérica, agrega el dictamen, regulan las sanciones contra conductas tales como la litigación temeraria, las acciones de mala fe, la negligencia procesal intencional, el fraude procesal, el dolo, el irrespeto a las solemnidades, la falta de respeto a la propia investidura de los jueces. Entonces, a partir de lo expuesto se abre un horizonte ético por el cual transitar para el encauzamiento de los litigios. Pues todas estas situaciones cuestionables, debiendo actuar en clave ética mediante buenas prácticas, sancionando las actitudes dilatorias, contrarias al derecho, a la buena fe por el debido cumplimiento de los plazos. Se reitera que los jueces requieren entonces de una intensa formación, no solamente cuestiones jurídicas, sino también éticas, lo cual garantice su prudencia, ecuanimidad y favorezca también la lealtad procesal, planteándose la necesidad de reforzar la capacitación en virtudes judiciales, haciendo aquí un llamado a las escuelas judiciales actitudinales. Se señala también que la actividad judicial tiene por fin último realizar la justicia por medio del derecho. Esto lo dice el artículo 35 del Código Iberoamericano. Lo que supone también encargar a los jueces la tarea de crear un clima adecuado para que todas las partes puedan expresarse con libertad y serenidad, ejerciendo una escucha activa como garantía de respeto y de una mejor decisión. Finalmente, afirma el dictamen, el ejercicio abusivo de la jurisdicción es una práctica deleznable, reprochable y que implica un comportamiento ético inidóneo. De ahí que es conveniente diagnosticar y valorar estas conductas que afectan el derecho a la tutela efectiva y a principios básicos. Las deficiencias advertidas suponen un costo social
invaluable en términos de credibilidad de la justicia y de su legitimación, siendo una exigencia mantener la autoridad moral de los tribunales para que los jueces no incurran en abuso de poder en ejercicio de su función. Entonces, hasta ahí un resumen de las ideas principales de este dictamen, a partir del cual podemos hacer algunas consideraciones que pasamos a exponer. El dictamen es rico en contenido y aborda con solvencia un tema particularmente importante como es el del abuso de la jurisdicción por el juez. Debemos tener presente, siguiendo a Bernales, que el ejercicio jurisdiccional comprende tres principios básicos: la independencia, que tiene que ver con el rol institucional; la imparcialidad, aplicada en derecho sin sesgos ni favoritismos; y la motivación, la necesidad de fundamentar debidamente las decisiones, ¿no?, con mandatos esenciales. Principios que deben ser complementados con un comportamiento ético expresado en virtudes como la honestidad, la responsabilidad, el sentido de justicia, la transparencia, la honorabilidad, la cortesía y el decoro también, como señala el mismo autor. El uso del poder en forma abusiva, no cabe ninguna duda, es una distorsión o una desviación del poder conferido a la autoridad judicial, desnaturalizando su función y yendo contra el sentido intrínseco de la administración de justicia. A propósito de este dictamen 17, el profesor Armando Andret, presidente de la Academia de Derecho de Ciencias Sociales y Jurídicas de Córdoba, resalta que este dictamen se pone en el ojo del huracán para señalar, y esto lo hizo un ex magistrado, que los jueces pueden abusar de su posición dominante en el proceso, afectando principios o excelencias éticas como la imparcialidad, el buen trato, la equidistancia, la neutralidad, la diligencia, etc. Ese aprovechamiento puede ocasionar que a veces haya jueces que promuevan situaciones de desbalance, de desequilibrio entre los litigantes e incurran en malas prácticas, las cuales, por cierto, todos debemos combatir. Debe afirmarse, coincidiendo con Álvarez y Picao, que el abuso procesal, si queremos definirlo, se da cuando en un proceso se ejerce en forma indebida, excesiva o impropia poderes, derechos y facultades por cualquiera de los sujetos procesuales, desvirtuando el fin propio del acto, ocasionando así un perjuicio. Lo que será obviamente mucho más grave cuando quien incurre en estas irregularidades sea el propio magistrado. El dictamen, vale decir, enumera muy ilustrativamente una serie de casos. Pudieron añadirse otros más, como, por ejemplo, la exigencia de formalismos innecesarios, que se da muchas veces, ¿no?, las notificaciones y traslados redundantes, reiterativos o innecesarios, la falta de oportunidad en la fijación de fecha de los actos procesales, la dación de medidas innecesarias y el abuso de figuras como la prisión preventiva, ¿no? Y en los últimos días, justamente, como cada cierto tiempo, se discute nuevamente el tema de la prisión preventiva, que de ser una figura excepcional pareciera haberse convertido en regla, o que por lo menos se aplica, pareciera ser, con bastante ligereza, teniendo en cuenta que significa una privación de la libertad. Y el decir, no, pero no es una sentencia, finalmente para la persona que está encarcelada obviamente significa lo mismo y para su familia también. Este es un tema ciertamente de necesaria reflexión por situaciones de abuso. A veces puede ser por alguna intromisión política, podría discutirse si es eso o no, pero a veces puede ser un exceso de celo o a veces simplemente puede ser por una búsqueda de legitimidad social mal entendida, porque no se trata de meter preso a un político que tiene acusaciones de corrupción, sino de seguir un debido proceso y finalmente, al perder la sentencia, poder hacer. Esto, entre otras cuestiones más que pueden darse. Ahora, todo lo expuesto puede verse agravado cuando el sistema se ve afectado, como ocurre con el nuestro, por una impronta positivista, conforme a la cual
en caso de conflicto entre la norma y la justicia, los jueces prefieren, sin reparo alguno, el texto frío de la ley. Y aquí hay una distorsión. Somos muchas veces positivistas en el sector público, y eso es muy peligroso, sobre todo si hablamos de la administración de justicia. Es un problema endémico que habría que revisar con mucho detenimiento, porque termina generando situaciones muy claras de justicia. Ahora, sobre esto pueden existir varias cosas, por supuesto, el tema es polémico, pero hay que decir lo siguiente, ¿no? Es cierto que a veces el problema son las normas, a veces el problema son las normas que establecen exigencias excesivas o de repente no tienen mucho sentido o son ajenas a nuestra realidad. Pero debe tenerse en cuenta que ante la existencia de normas injustas o arbitrarias, como dice Fernández, el juez no estará indefenso. ¿Por qué? Porque con cierta pericia y sana habilidad puede invocarse a veces la inexistencia de dicha disposición como norma jurídica al carecer de validez. Toda vez que encima de lo que puede disponer una norma. He de advertir, sin embargo, que como observa el mismo autor, es imposible trazar una línea aguda de separación entre los casos de arbitrariedad legal y las leyes que, a pesar de tener un contenido injusto, no obstante conservan su validez. Hay casos en donde realmente es interesante y plausible la labor de los jueces. Cuando, por ejemplo, el Código Civil del 84 estableció que la negación de la paternidad podría hacerse dentro de los 90 días del nacimiento del niño, y se daba caso que un señor que tenía un hijo de 1 año descubría que su hijo no era suyo, y claro, se encontraba con que de acuerdo al Código Civil no podía hacerlo. Entonces ahí, creo yo que con buen criterio, pues los jueces empezaron a aplicar poco a poco, ¿no?, un control difuso para decir que por encima de esta norma limitante del Código Civil para negar la paternidad estaba la Constitución con el derecho de identidad. Y entonces encontraron una salida dentro del cauce normativo para hacer justicia. Y esa es una tarea fundamental. Obviamente ello demanda una preparación de vida del magistrado. Entonces, para hacer frente a normas arbitrarias, que las hay muchas, y no es culpa de los jueces, obviamente que las hayan, el juez cuenta con la posibilidad de invocar a sí mismo la existencia de normas no escritas en la Constitución. La teoría constitucional ha desarrollado el concepto de una Constitución no escrita, que puede servir también como una válvula de escape, como un amparo para el juez que busca administrar justicia. Frente a la insensibilidad social y al ritualismo, siguiendo a Arrarte, frente al formalismo hueco sin contenido del que no puede escapar muchas veces la magistratura, aparece el principio de prohibición de abuso del proceso, inscribiéndose dentro del reto de la humanización del proceso y del abandono de las formas como rituales que trascienden más allá del contenido. Y esto exige también cierta valentía, cierta capacidad de atrevimiento del magistrado. Ahora, una pregunta que, claro, se hace de cuando en cuando: necesitamos jueces buenos o buenos jueces, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que no se trata solo de medir la pericia del magistrado ni del mero cumplir de normas. Al hablar de jueces buenos, nos estamos refiriendo a la calidad personal del magistrado, mientras que la idea de buenos jueces tiene que ver con el conocimiento y el estudio debido de los casos. En realidad necesitamos tanto de una como otras cosas, teniendo en cuenta, como dice Gallardo, que un buen profesional es mucho más que un buen técnico. Adicionalmente, vale recordar, el juez bueno no solamente debe ser honesto, sino también para serlo. El magistrado no debe ni incurrir en el abuso, ¿no?, dando inicio indebidamente a un proceso, ni incurrir en el abuso frente a un proceso debidamente iniciado, como observa Altavia y Picado. Cabe notar que incluso podrá invocarse el abuso del proceso para revivir un caso que deviene en cosa juzgada, pero
Por supuesto que esto siempre será solamente en vía de excepción y para casos absolutamente extraordinarios que deben verse con rigurosa prudencia. La prohibición del abuso procesal es un principio, como dice Spinoza, que sirve para sancionar y prevenir conductas específicas previstas o no literalmente en las normas procesales, que constituyen un apartamiento de la finalidad del acto. El que puede o no responder a dolo o culpa, pero en donde lo importante es la desviación del acto y la producción del daño procesal, en cuyo caso se establecen sanciones de ventaja dentro del proceso, como la nulidad de oficio, lo actuado o la imposición de cuotas procesales. De la cita. Todas estas ideas que estamos mencionando, por supuesto que van de la mano con el concepto o la idea de un proceso dinámico, una concepción dinámica del proceso, en donde el juez no es un simple convidado de piedra, el juez no es un simple tramitador de normas, sino que el juez asume con jerarquía la función que le ha sido encomendada. De hecho, como afirma Berizonce, la finalidad de la actividad jurisdiccional no puede ser considerada de modo estático, sino que tiene que ser contemplada dinámicamente, para así poder dar cabida a los fines explícitos o implícitos que contiene el ordenamiento, ¿no? Y que la interpretación funcional recrea de modo constante. Es en ese sentido que cuando el juez toma la iniciativa de esclarecer un hecho, ojo, no es que está sustituyendo la carga de las partes, sino simplemente cumpliendo su propia tarea. Por otro lado, si en un proceso el juez encontrare una situación de defecto o deficiencia de la ley, no puede dejar de administrar justicia, tal y como lo manda, ¿no es cierto?, la norma octava del artículo del título primero del Código Civil, en donde el juez, ante un caso de defecto o deficiencia de la norma, debe recurrir a los principios generales del derecho y al derecho consuetudinario, siendo esto último fundamental en países como el nuestro, que son pluriétnicos y multiculturales. El proceso bien entendido exige del juez un trato igualitario, respetuoso, sabiendo distinguir entre el debido ejercicio de la autoridad y el abuso, que son cosas distintas. Ello demanda el cumplimiento de normas éticas y no solo las normas formales de carácter legal. Y una vez más, la necesidad de propiciar buenas prácticas para una justicia más eficiente y transparente, evitando los desequilibrios derivados de condiciones materiales que pueden derivar en un estado de indefensión. Lo que es importante destacar en países latinoamericanos como el nuestro. Por supuesto que tales equilibrios no siempre se han de poder evitar desde la dirección del proceso. Y eso es parte de las angustias que tiene que enfrentar un juez, seguramente. Las diferencias económicas de las partes ciertamente pueden ser decisivas para el acceso a una buena defensa, o hasta para que el justiciable pueda asistir incluso a una diligencia. De repente no tiene los recursos para tomar el micro para hacerlo. Entonces, ¿cuál es la tarea del juez? Claro, el juez no va a poder solucionar esas diferencias sociales que son mucho más complejas, pero lo que debe tratar de hacer es que esas diferencias sean lo más mínimamente lesivas que el juzgador tenga el alcance permitido y buscando que tengan la más mínima repercusión jurídica. Tarea que obviamente no es nada fácil, pero que no por ello debe dejarse de lado. Ahora bien, entrando ya a una última parte de esta exposición, podemos decir como colofón que no son pocos los problemas, por cierto, que deben enfrentar nuestros jueces. Algunos de estos son nuevos, otros de larga data, algunos son endógenos, otros exógenos. Ahora bien, no puede negarse que existe en la percepción ciudadana un sentimiento de recelo y de desconfianza en los tribunales. Los tribunales, en los abogados, fiscales, policías, etcétera, etcétera, todos los sujetos que intervienen en la administración de justicia de una u otra manera. Esto a veces es justificado, a veces no. Pero también aquí vale decir que resulta injusto cuando se compara al Poder Judicial en su legitimidad social a través de encuestas con otras instituciones del Estado. Porque en un proceso siempre hay un ganador y un perdedor, pues. Y entonces serán pocos los casos en donde puedan salir contentas ambas partes ante la decisión de un juez, lo cual se refleja inevitablemente ante la opinión ciudadana. Pero también es importante aquí
advertir la necesidad del desarrollo de una capacidad de autocrítica por parte del magistrado, lo cual tiene que ver con otra virtud que a veces se hace extrañar en algunos jueces, como es la humildad, la entereza para reconocer errores y la capacidad para caer en la soberbia de quien en un momento determinado detenga el poder. Dice un distinguido juez y apreciado amigo, el doctor Carlos Calderón, lo siguiente, leo la cita textual: el rencor contra los jueces, dice, la falta de legitimidad que tenemos no ha salido por simple malquerencia de las personas. Algo está mal, reconoce. Solo reparando nuestros errores podemos emprender el camino de la necesaria enmienda. Cabe quedar aquí, siguiendo al ya citado profesor Atienza, que un juez no puede ser indiferente o contradecir las convenciones sociales. Como autoridad que representa al Estado, ocupa una cierta posición institucional y esto supone ciertos límites en cuanto a las razones que puede usar. Es decir, no se trata de que el juez pretenda imponer su punto de vista. Pero también hay que recordar, siguiendo a Malen, que no es función de los jueces tampoco refrendar con su comportamiento y menos con sus sentencias algunos aspectos de la moral social vigente que puedan ser cuestionables, ¿no? Aquí hay que recurrir al sistema de fuentes y pues en no pocas ocasiones los jueces puede ser que puedan decidir en contra de algunas valoraciones sociales porque así lo demanda el derecho. Por supuesto que acá hay situaciones muy delicadas, cuando hay que seguir lo que dice la Convención Social y cuando no. Quizás un parámetro podría ser la Constitución y los derechos fundamentales como criterio, como pauta de conducta. Pero es una tarea sin duda delicada, más que igual tiene que asumirse. Y todo esto bajo el criterio de responsabilidad que implica la función jurisdiccional. Dice Álvarez que no es suficiente con que una decisión sea equitativa ni compatible con el derecho vigente, sino que debe tener cierta aceptabilidad por la comunidad jurídica. Por lo menos tiene que tener cierto mínimo de aceptabilidad. El derecho se manifiesta en ese delicado equilibrio entre la exigencia de un orden sistemático de normas y la necesidad de lograr soluciones aceptables o que sean razonables como un criterio básico. Pero aquí viene otra cuestión. Una pregunta que podemos plantear aquí es si el juez debe ser neutro axiológicamente. Muchas veces dicen, sí, el juez debe ser absolutamente neutral. Está bien, debe ser imparcial, sí, no debe favorecer a ninguna de las partes, pero ¿debe ser el juez axiológicamente neutral? ¿Debe y puede ser neutral? A ver, yo creo que no. En primer lugar, es poder ser absolutamente neutral, es imposible. Pero no solamente no puede, sino que tampoco debe ser neutral axiológicamente hablando. ¿Y a qué me refiero? El profesor Michael Sandel, de la Universidad de Harvard, dice: la justicia, no hay más remedio, enjuicia. El juez enjuicia y el juez tiene que resolver. Entonces, la justicia no solo trata de la manera debida de distribuir las cosas, sino también trata de la debida manera de valorarlas. Eso es la justicia. Que la justicia dará a cada quien lo que le corresponde, el juez tiene que valorar qué es lo que le corresponde a cada uno. Y ahí entra el factor axiológico. Por supuesto, eso pone en relieve la necesidad de una sana ética, por supuesto. Y poner en relieve la importancia de la formación ética de los magistrados. Ahora, también aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque a veces se confunden las cosas y se piensa que el magistrado debe asumir una función legiferante, lo que no le corresponde, y sería otro caso de abuso. Además, y de quebrantar el principio de separación de poderes. Y aquí valdría recordar algo. Si un juez ve que una norma es injusta, está bien, quisiera él administrar justicia, pero si la norma dice una cosa, pues la norma hay que cumplirla. Pero se olvida del artículo 10 del título preliminar del Código Civil. Habría que preguntarnos, habría que pedir la estadística de cuántos jueces han hecho llegar a su respectiva Corte Superior y cuántas Cortes Superiores a la Suprema y cuántas veces la Suprema ha hecho llegar al Congreso proyectos de ley para que se modifiquen las normas.
Y ojo, ese deber lo tiene el Tribunal Constitucional, lo tiene el Ministerio Público y lo tiene el Poder Judicial. Pero esa es quizás la norma menos aplicada del título preliminar del Código Civil, y había que recordarla y había que retomarla. Porque hay cosas, claro, que pues el juez puede advertir que está mal y hay que modificar la norma. ¿Y quién mejor para decirle a los congresistas qué cosa modificar que los jueces? Por otro lado, no puedo dejar de tener en mente la responsabilidad que compete a los poderes judiciales, especialmente en países tan complejos social y políticamente como la América Latina, en la defensa, vigencia y vivencia de un Estado constitucional de derecho. Dice González, la magistratura se integra como un rasgo inherente a la textura social, política y jurídica de las democracias contemporáneas y cumple respecto a ellas un papel reconstructivo. Y ello demanda, por supuesto, la independencia de su actuación y el compromiso con los valores fundamentales. Hablamos del buen juez hace un momento, y una acertada idea quizá la encontramos en Gargallo cuando dice: un buen juez es independiente e imparcial en ejercicio de su función. Juzga con prudencia, con conocimiento de causa y del derecho. Tiene conciencia social y un compromiso personal de formación continuada. Ahí está la capacitación. Es considerado con sus colaboradores, también lo que es muy importante, ¿no? Y con quienes intervienen en la administración de justicia, ¿no? El juez no está en una torre, ¿no? Y no pierde de vista que más que ostentar un cargo con honores, presta un servicio a la sociedad y a los ciudadanos con un sistema democrático. En los avances vertiginosos de la tecnología y el desarrollo de la virtualidad, se ha planteado también si los tribunales de justicia son un servicio o un lugar, se pregunta Saskin. Más allá de lo técnico de la pregunta y enfocarnos en lo importante, no debemos dejar presente que estamos ante un servicio al que tiene derecho todo ciudadano. Ahora bien, y ya para terminar, la cuestión judicial trasciende lo jurídico, pues la legitimidad de un Estado radica más en su capacidad para administrar justicia que su capacidad para producir riqueza, siendo de tener en cuenta que un Estado no se justifica porque asegure cualquier orden, sino tan solo en cuanto aspire a una ordenación justa. De eso se trata. Como dice Gustavo Rathus, el juez no debe ser un esclavo de la seguridad jurídica, sino un servidor de la justicia. Para el efecto, necesitamos de jueces que tengan siempre presente que su función no es la de ser simple administradores de leyes, sino reivindicar su papel como administradores de justicia. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro distinguido ponente el día de hoy, Magíster Ronald Cárdenas Crens, a quien le consultamos cuál es la palabra clave de nuestra sesión 269. Nuestros seguidores están atentos para escucharla. La palabra clave de esta sesión y la palabra clave para una buena administración de justicia para que este país salga adelante es integridad. Muy bien, acaban de escuchar ustedes, la palabra clave de esta sesión 269 es integridad. Se va a habilitar un enlace para que ustedes puedan registrarla y permanecerá activo por espacio de 5 minutos. Mientras eso sucede, los comentarios del juez superior Johnny Hanks Contreras Cuscano. Adelante. Muchas gracias. Bueno, ¿qué puedo decir? Para empezar, creo que para todos los que tenemos esta gran responsabilidad de administrar justicia, esta cátedra que nos ha dado el doctor Cárdenas no hace sino poner en tela para todos nosotros esos principios que ha señalado y toda la problemática respecto al abuso de la jurisdicción que seguramente, involuntariamente y en otros casos también de manera voluntaria cometemos los que administramos justicia. Ya él señalaba muy válidamente respecto a cuál es la percepción que tiene la sociedad de la justicia de nuestro país. Y no solamente en nuestro país, sino en Latinoamérica y a nivel global también. Cuando uno administra justicia hay intereses opuestos y el juez debe resolver con todo lo que corresponde, y esa palabra que ha señalado último creo que engloba todo ello, integridad. Quiero también señalar de que resulta interesante todo lo señalado respecto a las buenas prácticas, a la imparcialidad, al debido proceso, al plazo razonable,
las facultades que tiene el juez, por ejemplo, en las pruebas de oficio, importante, que si bien es cierto de una manera restringida, pero el juez no puede dejar pasar por alto ello a fin de dar una igualdad de armas a las partes y equiparar, y para llegar al fin supremo que es la justicia. Quiero retomar también lo que señalaba el Código del Modelo Iberoamericano de Ética Judicial. Lógicamente es uno de las normas que realmente debemos tener presente siempre los que administramos, y no solamente los que estamos imbuidos en la administración de justicia, sino cualquier ciudadano o cualquier estudiante de derecho o que esté un justiciado. A raíz de ello también, ya desde el 2018 contamos nosotros con el Código de Ética del Poder Judicial en el país. Miren ustedes, y quiero solamente leer uno de los artículos. El artículo segundo dice: el juez debe encarnar un modelo de conducta ejemplar sustentado en los valores de justicia, independencia, imparcialidad, honestidad e integridad, los cuales deben manifestarse en la transparencia de sus funciones públicas y privadas. Y qué importante todo lo que nos ha dicho el doctor Cárdenas respecto a que los jueces somos de repente auscultados, somos vistos por la sociedad de acuerdo a nuestras resoluciones y de acuerdo a nuestra conducta también fuera del despacho judicial. Y no solamente ellos, sino, como señalaba muy bien, debemos buscar que equiparar de repente en este difícil escenario de desigualdad que hay en el país, buscar la forma de administrar justicia de la mejor manera. De verdad, creo que todo lo que hemos escuchado esta disertación, nos vamos muy complacidos, agradeciendo infinitamente al doctor Cárdenas por estas enseñanzas, y estamos seguros que todos los magistrados y quienes estamos, todo el complejo de administradores de justicia, vamos a tener presente y vamos a ahondar en esto para mejorar la justicia en nuestro país. Muchas gracias. Muchas gracias al juez superior Johnny Hans Contreras Cuscano, integrante de nuestra comisión de capacitación aquí en la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. No sé si nuestro distinguido ponente tiene algún comentario adicional. Sí, claro. Dos cosas. Lo primero es rendir homenaje y expresar mi reconocimiento a la labor muchas veces incomprendida del magistrado. Rendir homenaje a todos aquellos jueces honestos que luchan con compromiso por la administración de justicia y que merecen todo nuestro apoyo y todo nuestro aplauso. Y también decirles que uno, desde la academia, se siente como el periodista que habla pues de quienes están en la cancha, ¿no? Y dice este jugador cómo no hizo gol, cómo se la falló, cómo no pateó así, o sea, porque claro, una cosa es estar en la tribuna y otra es estar en la cancha. Y hay que comprender también finalmente que los jueces son seres humanos que como todos se pueden equivocar, pero que también se pueden enmendar. Y una cosa es, por cierto, que uno se equivoque pues inconscientemente, y otra cosa es la mala fe. Y tenemos que luchar todos, poner el hombro para mejorar nuestra administración de justicia. Y creo que ahí hay un compromiso muy importante, tanto de la sociedad como del propio Poder Judicial, que en ese código de ética tiene una pauta fundamental y muy rica para inspirar la conducta de los jueces. Y también quería decirle al público asistente que yo les hablaba de este libro en que se ha publicado el comentario a estos dictámenes. Si quien esté interesado en conocer todos estos dictámenes y los comentarios, me pueden escribir por las redes sociales, yo les mando el link con el libro completo, porque fuera de su interés, con el mayor gusto, para apoyar también de alguna manera en esta tarea de capacitación que ha emprendido el Poder Judicial y que pues se proyecta a la sociedad y dice mucho de este compromiso que tienen los jueces con la buena administración de justicia. Muchísimas gracias a ambos. Esperamos tener en una próxima oportunidad al magíster Ronald Cárdenas Krenz y anunciar que la sesión 270 de la Cátedra de los Jueves, que se realizará la próxima semana, tendrá como ponente a Marcial Paucar Chapa, quien va a disertar el tema principales problemas dogmáticos en torno a los delitos informáticos. Han sido todos y todas muy amables. Nos encontramos en una semana. Gracias.